En este tema tocaremos lo que es el manejo de archivos en Java dentro de nuestro curso de programación orientada a objetos. Bien, cuando nos hacemos un programa, necesitamos muchas de las ocasiones guardar información. Esa información que guardamos normalmente la guardamos en disco o en lo que conocemos nosotros como una fuente de almacenamiento secundaria, el disco duro, las UCBs o algunas otras fuentes. Normalmente es el disco duro donde guardamos nosotros información. Bien, lo que guardamos en estas fuentes y a las que nos tenemos que referir son archivos o ficheros, así se conocen. Y cuando establecemos comunicación desde nuestro programa con esa fuente de datos, estamos nosotros lo que se dice generando un stream. Un stream es un flujo de bytes que va desde mi fuente hasta mi programa. Y ese flujo o stream no es otra cosa más que un conjunto de bits agrupados en bytes que voy a recibir o a enviar para depositar en el archivo y guardarlos. Por eso se dice que un archivo es un conjunto de bytes, bytes 1, byte 2, byte 3, etcétera, hasta el byte n, terminados por un carácter especial conocido como pin de archivo o end of file. Entonces, básicamente son los dos términos. Un archivo que reside en la fuente de datos que contiene, lógicamente, todo ese conjunto de bytes y esos streams que me van a permitir la manipulación del contenido y traerlo hasta mi programa. Los tipos de flujos de datos. Java tiene una particularidad para leer esas cadenas de archivos. Cuando nos referimos exclusivamente a archivos de tipo de texto, utilizamos un conjunto de caracteres. En este caso, solamente leeremos tipos de datos de 16 bits o lo que es lo mismo, tipos de datos chars. Podemos leer enteros incluso haciendo su conversión a su representación en tipo de dato carácter, pero también pudiéramos, lo que es más común, leer grupos de bytes y en este caso podremos guardar y almacenar y recuperar cualquier tipo de datos, ya sea enteros, flotantes, tuples, texto e incluso también tipo de datos caracteres. O sea, aquí van básicamente todos. Este es un tipo de dato muy particular en donde solamente utilizaríamos nosotros caracteres. Bien, para cuando usamos solamente caracteres utilizaremos o podríamos utilizar nosotros las clases reader y writer. Hay que recordar que solamente para estos tipos de datos. Y cuando manejamos flujos de datos de tipo byte, utilizaremos nosotros las librerías input_stream y output_stream. Para nosotros guardar información en esa fuente de datos, aquí tendremos nuestro repositorio donde guardaremos información que puede ser, ese repositorio puede ser la consola, un archivo, en este caso, que es lo que nos atiende en forma particular, pero también podríamos mandar a la red o a otro programa con el que estemos conectados a través de socket. Se conocen como flujos o stream, output stream, flujos de salida. Cuando tengamos que leer, nos conectamos a través de esa fuente o ese depósito, ya sea el teclado, nuestros archivos, la red u otros programas, utilizando lo que le conocemos como input stream o flujos de entrada. Es importante precisar que los tipos de datos, en particular los de texto, pueden tener diferentes formatos de codificación. Podemos utilizar en general ya sea los ISOs 8859-1, los tipos de datos ASCII, los UTF-8 que solamente sería un byte o lo que es más común utilizar UTFs de 16 bytes. De 16 bits, perdón, 2 bytes. Cuando hablamos de flujos de datos binarios, generalmente van toda nuestra información en renglones de bytes. Es lo que se conoce como formato binario. Para el caso de lo que son las lecturas de solamente cadenas de texto, utilizamos nosotros la clase
FileReader. Aquí podemos ver la referencia a la documentación de Oracle para el caso de Java 8. Bien, cuando nosotros tenemos que leer datos, escribir datos de una fuente, que son tipos de datos carácter, utilizaremos la implementación de objetos que hacen referencia a la clase FileWriter. Pues bien, aquí tenemos un ejemplo que hace precisamente uso de esas dos clases. En primera instancia haremos importación de lo que le llamamos nosotros los FileReader y los FileWriter que están en el paquete IO de Input-Output. También haremos uso de lo que es IO Exception para el tratamiento de las excepciones. Es importante decir que los archivos no se pueden implementar si no le damos tratamiento a las excepciones. Nuestra clase particular, donde implementamos el método main, lo primero que tenemos es un objeto de tipo FileWriter que denominaremos FileObjectWriter y lo instanciamos haciendo referencia al nombre del archivo que deseamos crear. En este caso, archivo1.txt. Vamos a escribir en el archivo, una vez que lo hemos definido e instanciado, ya podemos nosotros escribir en él. Vamos a escribir un string y vamos a escribir un carácter, conociendo que la representación de la letra A es el carácter 65, representado por el número 65. Entonces escribimos lo primero al archivo, el tiempo es un recurso valioso, es un string, y luego escribimos el 65. Pareciera que es un número, pero en realidad, al ser tipos de datos carácter, en realidad estamos escribiendo el carácter mismo, que veremos cuando abramos el ejemplo, el archivo. Finalmente, algo muy importante de lo que son el manejo de archivos, tendremos que cerrar. Cerramos el flujo, cerramos el string que hemos abierto para decir que hemos terminado de guardar. Si nosotros pretendiéramos en este momento abrir el archivo y leerlo, no veríamos nada porque no se ha cerrado. Es importante, otra vez, decir que tenemos que cerrarlo a través del método close. Hacemos referencia a FileObjectWriter y le decimos close. Para leer el archivo, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Abrimos el stream. Lógicamente el archivo debe existir, si no nos arroja una excepción. De tipo FileReader definimos el objeto FileObjectReader y lo instanciamos, referenciando el mismo archivo que escribimos anteriormente. Definimos un tipo de dato, le damos de tipo entero, dato igual a FileObjectReader, y al ejecutar el método leemos el primer carácter, en realidad lo estamos leyendo en un tipo de datos enteros, pero como vamos a ver, lo vamos a castear a un tipo de dato char, que es algo perfectamente válido. Entramos en el ciclo y decimos que mientras el dato sea diferente de -1, solamente en este caso podremos utilizar -1. -1 es el que se puede utilizar en objetos de tipo FileWriter o FileReader para determinar si estamos en el fin de archivo. Entonces, mientras no hemos alcanzado el fin de archivo, puedo imprimir lo que he leído y lo estoy imprimiendo haciendo un casting explícito de tipo de dato char al tipo de dato entero para que se vea el carácter que voy leyendo. Y leo el siguiente carácter. Aquí es importante comentar que los archivos tienen apuntadores o los flujos de datos, y yo me voy moviendo conforme leo, me muevo al siguiente carácter en el archivo. Por lo tanto, al decir nuevamente que el objeto lee el siguiente carácter y lo deposita otra vez en dato. Posteriormente, cerramos el string para decir que he terminado la manipulación o el trabajo con el archivo. En el cache hemos establecido nosotros la
el manejo de la excepción, que solamente es desplegar en caso de que se genere una excepción. Es importante revisar el producto que me ha generado. El archivo físico lo podemos encontrar nosotros a nivel del proyecto en NetBeans, ya que no hemos expresado una ruta absoluta en particular, sino que como lo pusimos entre comillas solamente el nombre de archivo, eso significa que son ruta relativa y lo podemos encontrar a nivel del proyecto. Aquí se encuentra el archivo 1 que hemos creado. Si lo abrimos con el bloc de notas, tendremos nosotros el contenido y podemos observar que está mi cadena más el carácter a pesar de que se haya escrito como su representación ASCII. Recordemos los pasos que seguimos para usar lo que son archivos, las clases u objetos de tipo FileWriter y FileReader para escribir a un archivo y para recuperarlos. Importamos en primera instancia las clases FileWriter y FileReader y las que controlan las excepciones a través de la importación de sus respectivos clases que se encuentran en el paquete IO. Creamos los objetos de algunas de estas clases usando el constructor adecuado, especificando el nombre del archivo que deseamos manipular. Creamos un objeto recordando que debe estar dentro de un try cache para lo que es la manipulación de las excepciones y la podamos controlar. Al crear un objeto abrimos el stream entre nuestro programa y el exterior y ya lo estamos usando, leemos los datos y cuando hayamos concluido debemos nosotros cerrar utilizando el método close. Posteriormente veremos en el siguiente tema, veremos cómo realizar el manejo de flujos de tipos de datos binarios o bytes. En este caso, hemos concluido este ejemplo utilizando las clases FileWriter y FileReader.